Hola, bienvenidos a mi canal, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un excelente año nuevo. Y antes de pasar a todo lo que va a pasar en el 2022 y a comentar todas las cosas de este año, quiero comentar un poco las elecciones, porque no hablé mucho del tema por un tiempo, porque no quería hablar de eso sinceramente, pero ya me siento listo como para llegar acá y decir, mira, ¿sabes qué? Creo que esto fue lo que ocurrió. Es importante ver igual un poco el pasado y ver las cosas que salieron mal para tratar de mejorar algunas en el futuro. De cierta forma hay muchos factores que influyeron a la pérdida de estas elecciones, que muchos zurdos dicen, admítanlo, weón. Sí lo admitimos, se perdieron las elecciones, qué tanta wea. No sé qué más esperas. Y también un mensaje para los zurdos, estos que llegan burlándose así como, ay, nosotros ganamos. En primer lugar, ¿tú qué hiciste por la candidatura de Boric? Porque poner un arbolito en tu nombre no es hacer candidatura, me imagino que tú hiciste algo más. Y segundo, esto no es un partido de fútbol y no es como que el mejor candidato ganó. Las elecciones populares no son de que gane el mejor candidato, las elecciones populares son que gane el más popular. Y en este caso obviamente no ganó el mejor candidato porque Gabriel Boric no tiene ninguna atribución para ser presidente o incluso para ser diputado, bueno, pero ya está ahí y no importa, ganó. Ahora tenemos que continuar con eso y seguir haciendo bolsa a su gobierno, que es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Pero antes hay que hablar de lo que salió mal en la candidatura. Mientras que yo considero que hicimos una muy buena campaña desde el Partido Republicano, los adherentes y todas las personas que trabajamos en esto. Hicimos una muy buena campaña y nadie nos puede quitar eso. Yo hice un muy buen trabajo, todos mis amigos hicieron un muy buen trabajo, nos fue súper bien en ese sentido. El problema es la sociedad chilena. Y una de las cosas en las que yo tomo responsabilidad, que debimos haber hecho mucho mejor, es haber seguido desmintiendo los mitos, las exageraciones, esta caricatura que se hizo de José Antonio diciendo que era un fascista, que era un nazi, que era un machista, que era un homofóbico, que era transfóbico, que era sexista, todas las cuestiones. Eso debimos haber trabajado el doble en desmentir esas cosas. Mientras que hicimos un buen trabajo en eso, mientras que hablamos 1.000.000 de veces de esos temas, mientras que desmentimos esas cosas, yo incluso hablé de esos temas directamente con él en mi canal en varias ocasiones. Eso debimos haberlo potenciado aún más, porque antes de las elecciones y después seguía escuchando gente que todavía tenía esa idea de él en su cabeza. Y es impresionante la ignorancia del chileno promedio que todavía pensaba que esas cosas eran verdad. Y debimos haber trabajado en eso mucho más, considerando que los medios de comunicación siempre hacían ver mal a José Antonio y hacían ver bien a Boric de cierta forma, como en comparación. Ahora que lo traten como un mesías es otra cosa, ¿cachai? Así como que lo tienen ahí levantando niños, celebrando como si fuera un dios, weón. El weón ni siquiera sabe limpiarse el poto solo y ahí están celebrándolo, pero bueno, no me importa. El tema es que debimos haber trabajado mucho más en eso, porque hay gente que hasta el día de hoy todavía piensa que José Antonio prácticamente quería hacer campos de concentración para los gays y quería encerrar a las mujeres en sus casas que tengan guaguas. Hay gente que todavía piensa eso de verdad. La ignorancia del chileno promedio es algo que nos fue en contra y que debimos haber potenciado aún más en ese sentido, pero hicimos un buen trabajo. El que la gente no haya escuchado ya no es problema de uno, ¿cachai? Pero la cosa estuvo ahí. Pero en general, si tú me preguntas a mí qué fue lo que hizo que la candidatura de segunda vuelta caiga, a diferencia de la de primera vuelta donde ganamos, fue la inclusión de Chile Vamos. Chile Vamos y todos estos partidos, me refiero a la UDI, RN, Evópoli, un desastre. Hay que decir las cosas como son. Evópoli no participó en la campaña de segunda vuelta. En general lo digo, porque hubo gente de Evópoli que sí participó, que sí fue a los eventos, que sí apoyó, ¿cachai? En un principio apoyó a Briones, ahora está apoyando a Kast. Perfecto, ¿cachai? Como corresponde. O sea, si supuestamente somos todos el mismo sector, debíamos haber apoyado al que esté ahí, pero hay muchos de Evópoli que se salieron, muchos de Evópoli que nunca respondían mensajes, que no participaron en nada. Esas personas son un desastre y no las queremos ver. Pero RN, UDI y algunos Evópoli políticos que participaron ahí, la inclusión de políticos de siempre, la inclusión de políticos que actualmente están en el gobierno en la candidatura, haciendo rostros ahora, eso fue un gran error. Mientras que por un lado obviamente trajeron votos que no teníamos antes, está bien, pero alejaron a muchos votos que ya teníamos asegurados. Y ese es uno de los grandes problemas. No voy a hablar mal, por ejemplo, de Paula Daza y Evelyn Matei, porque yo personalmente me encantan ellas dos, las encuentro súper geniales y fueron súper simpáticas cuando las conocí, pero sí fue un mal gesto para la gente que está cansada de los políticos de siempre, porque mientras que José Antonio es alguien que lleva años en la política, él era alguien que renovaba las cosas, alguien que llegó a decir, no, mira, nosotros vamos a hacer las cosas distintas, nosotros no somos como esta derecha cobarde que está actualmente, nosotros somos los que de verdad vamos a hacer un cambio. Y el tener a los rostros que están ahí desde siempre, lamentablemente eso fue una mala señal. Con respecto a Paula Daza, hay mucha gente que le quitó el voto incluso a José Antonio porque detestan lo que Paula Daza ha hecho con el Ministerio de Salud con respecto al manejo de la pandemia. Entonces, eso igual es complicado.
Fueron votos que desaparecieron, lamentablemente, que apoyaban a José Antonio, pero solo por ese hecho dejaron de apoyarlo. Yo encuentro que eso es una imbecilidad, pero ocurrió. ¿Fue una buena estrategia haberla tenido en la campaña? No lo sé. Mientras que me cae muy bien ella es parte del gobierno actual, entonces esa da una mala señal, porque todos en general, izquierda y derecha, estamos en contra del gobierno actual. Entonces tener gente que participa en ese gobierno actual, lamentablemente fue una mala señal, ¿cachai? No es el caso, por ejemplo, con la Isquia, que la izquierda la venera como si fuera una diosa, la tonta comunista ahí está, pero ella es popular, esa es la diferencia. Mientras que considero que Paula Daza y Evelyn Matei fueron una buena dupla, hicieron un muy buen trabajo, incentivaron a harta gente, también lamentablemente alejaron a otras personas que perdimos sus votos. Por eso, porque la gente dijo, no, estos son de la política de siempre, y ahí están, no, esto va a ser lo mismo, va a ser Piñera 2, bueno, y era como, nosotros todos el día tratando de decir, somos distintos al gobierno actual, nos proponíamos las mismas cosas, nosotros de verdad vamos a hacer un cambio acá, y no se pudo. Así que en ese sentido, tener la inclusión de ellas fue bueno en un sentido, pero malo en otro. Y de ahí, bueno, por ejemplo, para el cierre de campaña, cuántos políticos de la UDI-RN y otros partidos que no hicieron nada para la campaña, pero ahí estaban celebrando así como, ahora yo me atrevo, yo que como... Fue chistoso que en el segundo cierre donde yo fui, cuando aparecían varios de esos políticos en el escenario, hay gente que abuchaba. Y obviamente, o sea, como con mayor razón, porque la gente está cansada de los políticos de siempre y de los políticos de la derecha actual que le vendieron el país a la izquierda. Y es lamentable tenerlos ahora colgándose de la candidatura de José Antonio porque sabían que era una candidatura que era súper popular, que atraía harta gente, que atraía harta juventud. Y fue lamentable que hayan estado ahí porque quitaron votos, porque mucha gente desconfiaba al ver a estos políticos que han engañado a la gente, que le han mentido a la gente, que han estado ahí por oportunismo y populismo. Y tenerlos ahí fue una mala señal. Eso no es culpa de José Antonio, eso es lo que se tiene que hacer, lamentablemente es el protocolo, pero al mismo tiempo encuentro que se debió haber puesto un filtro más grande en decir, tú nos puedes apoyar, pero quédate ahí, porque no nos das una buena señal, lamentablemente tenemos que atraer votos, no alejarlos. Y de ahí, por ejemplo, está el caso de Sebastián Sichel. Si tú me preguntas a mí, Sichel fue uno de los grandes culpables de por qué se perdió esta elección. Él lo único que tenía que haber hecho es haber dicho, mira, sabes que yo perdí, apoyo a Kast obviamente porque es el candidato de mi sector, que bueno, ya sigue. Pero el imbécil egocéntrico de Sichel ni siquiera pudo hacer eso. Y se mandó, no, mira, Kast, es que yo necesito que tú me cumplas estos requisitos para que yo recién te apoye. Cuando el 90% de los que votaron por Sichel se fueron directamente a apoyar a Kast porque era obvio. Pero Sichel nos dijo, no, yo voy a hacer esto de esta forma y si tú no lo apoyas, no te voy a apoyar. Y prácticamente sus requerimientos eran, ¿te vuelves progre o no te apoyo? ¿Me estáis hueveando? Que eso fue una de las cosas más imbéciles. Y ahí me dio una lata cuando lo vi porque dije, está entre la espada y la pared. Tiene que apoyar estas cosas porque si no se va a ver como que él es alguien que no es democrático y que no acepta propuestas. Fue un desastre. Las propuestas que le pidió eran puras imbecilidades del progresismo que en estos momentos, déjame decirte, Sichel y toda la gente progre, no importan esas cosas, bueno, estamos en un país en crisis económica, política, social, sanitaria. En todos los aspectos estamos en crisis. ¿Y qué te importa, tío? Ay, no, que mira, necesito que tú seas más inclusivo. Por favor, tan imbécil. Sebastián Sichel, él ya murió en la política, a él nadie le interesa, él no es ni de izquierda ni de derecha, es tan solo un imbécil. Espero que no le vaya bien a ningún otro proyecto porque él de verdad que hizo una pésima campaña, fue una pésima persona, se portó mal con todo el mundo y arruinó la campaña de José Antonio, 100%. Yo le he hecho gran parte de la culpa a él. Considero que él, con su intervención en el programa de gobierno y en decir prácticamente cambia todos estos aspectos porque si no, no te voy a apoyar, cuando sus adherentes ya lo apoyaban, es lamentable. Es lamentable y eso también quitó votos a José Antonio. Porque hay gente que seguía a José Antonio por su tema en lo valórico, hay gente que lo seguía por tema de la seguridad, hay gente que lo seguía porque lo conoce. Y la gente que lo seguía en lo valórico lamentablemente se enojó cuando vio que aceptaron las propuestas de Sichel, que tenían que aceptarlas sí o sí, bueno, porque si decían que no, José Antonio se iba a ver como alguien antidemocrático que no acepta propuestas. Entonces estaba atrapado a aceptarlas, no era algo que podía decir que no. Entonces fue lamentable eso y lamento mucho que el ego de alguien tan tonto como Sebastián Sichel haya afectado el destino del país. Pero bueno, así son las cosas y de eso se va a aprender harto. Y ya aprendimos que con Sichel siguiera darle un saludo, bueno, porque no se lo merece. De verdad que fue una de las peores personas, uno de los peores políticos que hemos tenido este año. Y no le deseo ni una pizca de suerte. Para nada, o sea, le deseo como así un poquito de suerte. Como para que le vaya bien en su casa. Nada más, fuera de eso. Y de ahí Briones. Weón, él no votó ni por Kast ni por Boric porque es liberal. Ahueonao. Supuestamente Bópoli es la evolución de la derecha, es la derecha progre, ese es el nombre. No es la derecha progre, es la derecha cobarde. ¿Cómo tan ahueonado de decir que no te gusta Boric porque ya no te gustan estas medidas del Frente Amplio Partido Comunista? Perfecto.
Pero tampoco voy a votar por Kast porque, ay no, es que él es muy conservador para mí. Saco wea como tan pussy. No, eso no se hace. De verdad que ahí me carga Briones. Y por el nulo respeto que le tengo no voy a poner ninguna foto de él. Voy a poner puras fotos de Dimondo acá porque es él mismo. Pero de verdad que qué personaje tan nefasto. Esa derecha cobarde que no se atreve a dejar de alto el tema del conservadurismo. Yo no sé qué tanto miedo le tienen al conservadurismo y lo digo yo, güey, que yo ni siquiera soy amigo del conservadurismo, pero José Antonio no es la persona más conservadora del mundo, tienes que darte cuenta de esto y para que yo lo diga, porque no es conservador, güey, no es tan conservador como podría ser. Hay gente que es peor. Mucho peor, güey. Pero este miedo que le tienen al conservadurismo y decir, no, es que nosotros necesitamos un enfoque más liberal, un enfoque más liberal. El país ha estado en ataque por la extrema izquierda desde octubre de 2019. ¿Tú crees que se va a arreglar con un centro liberal y progresista? No, weón, la weá se soluciona con la derecha. La izquierda se soluciona con la derecha se soluciona con la izquierda. Así funciona el mundo, son dos opuestos. No es como un mundo mágico donde hay una tercera vía que es progresista y es inclusiva, pero es liberal en lo económico. Bueno, eso no existe. Lamento decirte, pero no existe. Estamos en Latinoamérica, no estamos en Europa, no estamos en países desarrollados. Acá la gente no tiene cultura, acá la gente es ignorante, es simio. Acá no funciona eso de una vía mucho más progresista y con un enfoque y que no, que todos juntos. Eso no funciona, bueno. La cosa era izquierda o derecha. Y estos que dijeron yo no voto por ninguno porque soy liberal, son unos tontos, no son liberales, son tontos. Esa es la única cosa que puedo decirles a ellos. Espero que recapaciten y espero que se den cuenta en qué estado va a quedar el país para darse cuenta que su voto debió haber ido a un lado, no al nulo. Y me encima para decirlo públicamente, como para hacerse los bacanes. Pero de ahí sí, obviamente en el programa de gobierno en general hubo errores. Y eso va a pasar siempre, ¿cachai? Eso no es como algo inusual. Pero el Ministerio de la Mujer. Yo defendí muchas veces la propuesta que se elimine el Ministerio de la Mujer para enfocarlo en cada uno de los ministerios. Esto me refiero que, por ejemplo, el Ministerio de Salud tenga su área de mujer, el Ministerio de Vivienda tenga su área de mujer. Porque era mucho más viable, era mucho más, aparte de ahorrar más dinero, iba a hacer que cada ministerio se enfoque en el área mujer. Entonces así no vamos a tener un ministerio gigante de la mujer que trata de enfocarse en muchas áreas pero no lo hace bien. Cada uno se va a enfocar en su área y probablemente va a hacer un mejor trabajo porque va a estar más enfocado. ¿Cachai? Eso sonaba perfecto. Yo defendí esa propuesta muchas veces, en muchos videos. Y después salieron diciendo que fue un error. Ahí yo considero que el error fue haber dicho que fue un error. Y el haberse disculpado y haber dicho que iban a mantener el Ministerio de la Mujer. Cuando pasó eso yo ahí quedé como, esto no se ve bien. ¿Cachai? Yo ahí al tiro supe cuando José Antonio salió con esas mujeres de fondo y dijo que no, que lo van a mantener y que van a hacer las cosas distintas ahora y que fue un error querer eliminarlo. Ahí yo quedé como, pucha. Porque no se mantiene la consistencia, ¿cachai? O sea, si nos reíamos de Boric por las volteretas, esta fue una voltereta, lamentablemente, y fue un error para mí el haberse arrepentido de querer eliminar el Ministerio de la Mujer y querer ahora fortalecerlo. No, eso para mí fue un... Yo ahí quedé como... Puta la wea, ¿cachai? Fue como... tanto que lo defendimos esta propuesta para que ahora digan que no, mejor la mantienen. Considero que de haberse mantenido, porque imagínate este país que supuestamente está tan asustado del conservadurismo. José Antonio ganó la primera vuelta siendo más conservador, siendo que su discurso igual era bastante moderado de la primera vuelta, pero ganó ahí. Y después cuando intentó volverse más liberal, perdió. Ahí está el tema. Igual obviamente una de las razones por las que ganó tanto Boric es porque la izquierda no votó tanto por Boric, porque todos sabemos que este fanatismo que tienen por Boric es mentira. En realidad ellos tan solo no querían a José Antonio. Esta moda de decir Boric, en realidad era anti-Kast. Ellos votaron en contra de Kast. Ese fue el tema, ¿no? No es que votaron a favor de Boric. Y siento que en eso igual nosotros debimos haber trabajado un poco más en, como decía, haber desmentido más estas mentiras que decían sobre José Antonio, pero al mismo tiempo decir... Bueno, yo igual hice un video gigante donde hablé del desastre de personajes Boric, pero la gente no escuchó esas cosas, porque Boric podía haber hecho lo que sea, podía haber cometido un crimen gravísimo, bueno, pero a la gente no le iba a importar porque no era Kast. Entonces, ahí está uno de esos temas, ¿cachai? El que la gente votó en contra de Kast, esa fue una de las razones, y la izquierda obviamente se moviliza mucho más a votar, porque hay gente de derecha que... Hay gente que participó incluso en campaña, pero después para esa fecha, ay no, es que me voy de vacaciones. Esa gente se merece una buena patada en la raja, weón, porque ¿cómo se te ocurre haber participado en la campaña, haber dado plata para hacer cosas y después para esa fecha, perdón, es que me voy de vacaciones, ay no, es que me tengo que ir a ver a mi mamá a tal región? Weón, tu único trabajo
No era ir a hacer campaña, no era hacer banderazo, no era ir y hacer campaña en redes sociales, era ir a votar. Y no fuiste a votar. Una vergüenza, a diferencia de la izquierda, que llevó a todo el mundo a votar porque estaban desesperados con que no gane Kast. Ese fue uno de los temas, y eso es algo que la derecha tiene que empezar a trabajar, en el ir a votar, bueno, en el no confiarse y en el realmente hacer el trabajo. Que ese es uno de los temas que nos diferencia con la izquierda. La izquierda es mucho más organizada, la izquierda va y hace las cosas. La derecha no, la derecha se queda ahí, la derecha se calla, la derecha prefiere decir, no, tú hiciste esto. Bueno, no. Mira, yo que trabajé en la campaña intensamente, tanto en internet como en terreno, puedo criticar estas cosas, pero hay mucha gente de derecha que está criticando para todos lados y no hicieron ninguna wea. Y yo ahí quedo como, perdóname, pero tú no hiciste nada. No tienes derecho a criticar. O perdóname, tú ni siquiera fuiste a votar. No tienes derecho a criticar. Uno que trabajó tiene derecho a criticar a todo el mundo. Más si tengo un canal de YouTube donde me dedico a criticar a la gente. Bueno, pero sí, la segunda vuelta, la campaña que se hizo, sufrió bastante por los ataques constantes de la izquierda, diciendo todas estas mentiras, instalando mentiras en la gente y la caricatura de José Antonio. Y también el tener malos referentes de derecha que se colgaron de la candidatura porque saben lo popular que es José Antonio. Y tener estos políticos que intentaron cambiar la candidatura, que la cambiaron lamentablemente a un enfoque más hacia ellos. Que está bien obviamente tomar propuestas de otros candidatos para la segunda vuelta, esa es la idea. Pero no cuando cambian tan drásticamente el discurso. Ese es uno de los grandes problemas y esa es una de las cosas que falló. Y mucha gente me decía a mí que si José Antonio se hubiese mantenido más a la línea de cómo era en primera vuelta, probablemente le iba a ganar. Y yo creo exactamente lo mismo. Yo creo que si él hubiese dejado de lado a estos de Chile Vamos, a estos que intentaron cambiar la campaña, él hubiese ganado incluso siendo más conservador. Incluso. Pero el momento que él intentó ser más moderado de cierta forma, fue donde cayó, porque la izquierda fue mucho más poderosa en ese sentido, que Boric podía darse 1 millón de volteretas y la izquierda lo iba a respaldar igual. Esa fue la diferencia, que José Antonio hizo cambios, hizo volteretas y la derecha no lo apoyó. Y ese fue uno de los grandes problemas. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la derecha, es que no sabe trabajar unida, no sabe aceptar el trabajo que hacen los demás. Hay gente vieja, weón, que me viene a criticar a mí diciendo que yo no sé nada de política, pero yo movilicé más votos que tú. Déjame decirte. Por mí, mucha gente votó por José Antonio. Y hay gente que se dedica a criticar lo que uno hace y no hizo nada por la campaña y llevan años hablando de política y no han hecho ninguna wea en sus vidas. Yo llevo 2 años en esto y he hecho más que tú. Pero eso, con respecto a las elecciones, yo creo que lo que tenemos que sacar de todo esto es aprender de alguna forma a trabajar juntos. Me refiero a derecha más conservadora, derecha más liberal. Tenemos que aprender a unirnos y darnos cuenta que el enemigo es el Frente Amplio del comunismo. No que tú eres más conservador, que tú eres más liberal. Bueno, cállense. De alguna forma u otra, cállense y aprendan que el enemigo está ahí al frente, no al lado. Siche se pasó la campaña entera atacando a José Antonio y después cuando el acto más básico de un candidato que pierde es decir, bueno, voy a apoyar al otro que está acá, y ni siquiera lo hizo recién cuando el otro aceptó sus propuestas y después no apareció nunca más. Esa es una vergüenza. Eso es algo que ustedes no tienen que hacer. Ahí hay una lección de vida. No sean como Sichel. Nunca, porque no se puede. Y aparte de trabajar juntos así, tenemos que aprender a no subestimar a la izquierda, porque mira lo que lograron, mira la cantidad de votos que lograron, mucho más que nosotros. Obviamente nosotros igual tenemos un número considerable. La izquierda dice, ustedes perdieron por paliza. ¿Te parece poco esos 3 millones y tantos de votos? ¿Te parece poco esa cantidad de chilenos? Yo creo que es importante el aprender a trabajar juntos, el aprender a reconocer estos errores y a darse cuenta que estas cosas afectaron la campaña 100%. Pero nos pueden servir. Aparte que subimos desde lo que éramos en el rechazo, ahora la campaña de José Antonio, ahora vamos a seguir subiendo, porque la gente sí o sí se va a dar cuenta del desastre de Boric. Mucha gente que votó a prueba ahora detesta lo que está pasando en la convención y ya no los apoya. Y eso es lo mismo que va a pasar con Boric. Los de Boric ahora están celebrando y están felices, pero quiero ver cuando él empieza a dejar la cagada y ver cómo ustedes lentamente empiezan a darse vuelta la chaqueta y lo empiezan a odiar y lo van a empezar a tratar igual como tratan a Piñera actualmente, porque yo sé que eso va a ocurrir y por eso yo sé que nuestro número va a seguir creciendo, porque la gente después se va a dar cuenta quiénes eran los que tenían la razón y quiénes eran los que querían de verdad un mejor país, no los que tan solo querían ganar una elección porque tienen la monería esta de ganar porque sí, no porque realmente les importe el país donde están viviendo o les importe su calidad de vida. Así que eso sería todo por este video y es lo último que voy a decir con respecto a las elecciones. El tema ya pasó, se perdió, se asume, ahora tenemos que continuar trabajando
en ser la oposición. Como yo he dicho varias veces, a mí me encanta ser la persona que le lleva la contra a la mayoría, me encanta estar en ese rol, así que me van a dar mucho material, bueno, incluso ya me están dando material para hacer videos, y eso es lo que nos tenemos que enfocar. Ahora nosotros somos la oposición, nosotros somos los que estamos en contra del oficialismo de izquierda, entonces nosotros ahora tenemos que dar la voz, tenemos que sacar la voz, así como la izquierda sacó la voz durante estos últimos años, nosotros tenemos que hacer esto ahora. Nos toca a nosotros. Yo ya hice mi pega acá en las redes sociales haciendo campaña, ahora ustedes tienen que empezar también. No se pueden quedar callados o esperar que otra gente hable por ustedes. Ustedes tienen que hablar también. Tienen que atreverse, atrévete, como decía el lema de la campaña, atrévete a decir tu opinión y atrévete a llevar a la contra al resto. ¿Cuál es el problema con eso? Hay gente que siempre ha sido parte de las mayorías. Yo no, yo toda mi vida he sido una minoría, entonces ahora ser parte de otra minoría, para mí es normal, es cotidiano y es terreno en el que yo me siento cómodo. Y eso sería todo, espero que estén muy bien y tenemos que aprender de estos errores para continuar creciendo y mejorar siempre, porque esa es una de las ventajas de la vida, a veces se gana, a veces se pierde, pero lo bueno de perder es que uno aprende mucho con eso y va a mejorar para el futuro. Así que eso.